Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a nuestra clase de Hebreos. Hoy estaremos en la clase número 9. La semana pasada vimos que Jesús es llamado nuestro capitán, nuestro hermano mayor y nuestro sumo sacerdote. El día de hoy estaremos estudiando cómo Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote más a detalle. Y precisamente ese es el título de hoy. Nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y vamos a estar regresando a Hebreos capítulo 2 y el versículo 17. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos y leamos juntos nuestro texto de hoy. Hebreos 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es importante notar que de toda la Biblia, solamente en la carta de Hebreos, Jesús es directamente llamado nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había tres oficios. Estaba el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sumo sacerdote. El rey actuaba como el gobernante de Dios en la tierra para Israel. El profeta representaba el mensajero de Dios para Israel. Y finalmente el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de un Dios santo. Y esos tres oficios se cumplen finalmente en Jesús. Jesús es el Rey de Gloria. Jesús es el profeta que trae la palabra final de Dios. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote que nos representa delante de un Dios santo. Hebreos 2:17 otra vez dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes, si quieren una definición, eran los mediadores entre Dios y el hombre. Desde el momento que Adán pecó, el hombre rompió su relación con Dios y ha necesitado un mediador que lo represente delante de un Dios santo. Estos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran responsables de todo el estado espiritual de Israel. ¿Qué más sabemos sobre los sumos sacerdotes? Dice la Biblia que los sumos sacerdotes eran llamados por Dios mismo. Por ejemplo, en Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón era el primer sumo sacerdote y fue llamado por Dios mismo. La Biblia se refiere a los sumos sacerdotes como los sacerdotes de Dios en Hechos 23:4. Se refiere a ellos como el sacerdote, no un sacerdote, sino el sacerdote en Éxodo 31:10. Se refiere a ellos como el sacerdote ungido en Levítico 4:3. Dice la Biblia que las vestiduras de los sumos sacerdotes eran especiales. Por ejemplo, en Éxodo 28:36 nos dice que estos hombres tenían una corona grabada con una inscripción
que decía que estaban apartados para Dios. Por ejemplo, dice Éxodo 28:36, harás además también una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, que también puede ser traducido como consagrado a Jehová. Ellos eran hombres consagrados o apartados para el servicio de Dios. En las vestiduras de estos sumos sacerdotes tenían dos piedras especiales llamadas el Urim y el Turim, por los cuales consultaban la voluntad de Dios. Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón, entre delante de Jehová. En la vestimenta de estos hombres, ellos cargaban los nombres de las 12 tribus de Israel en piedras de distintos colores. Éxodo 28:12 dice, y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del ephod para piedras memoriales a los juicios de Israel, a los hijos de Israel, perdón. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Y esto nos dice que estos sumos sacerdotes intercedían, no por todo el mundo genéricamente, intercedían específicamente por las 12 tribus, por el pueblo escogido de Dios. Y una de las actividades de estos sumos sacerdotes era continuamente bendecir al pueblo de Dios. Números 6:22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Levítico 9:22 dice que Aarón levanta sus manos y bendice al pueblo. Una de las responsabilidades más importantes de estos hombres, los sumos sacerdotes, era ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado para mantener la comunión con un Dios santo. Lo voy a compartir mi pantalla para que veamos un versículo. Hebreos 5. Dice, en los versículos 1 y 2 dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Dios llamó a los sumos sacerdotes para bendecir a los hombres, a su pueblo, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora noten la segunda parte, para que se muestre paciente con los ignorantes ni extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dios llamaba a hombres de en medio del pueblo, porque esos hombres, a pesar de tener un gran llamado, eran como Elías. ¿En qué manera eran estos hombres como Elías? Estos hombres eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, como hombres, como seres humanos. Y porque eran hombres con pasiones semejantes a las de su pueblo, ellos podían tener misericordia del pueblo cuando le ministraran a la gente. Incluso a pesar de que esos hombres tenían un estándar más alto por ser ministros, ellos debían primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados
y después por los pecados del pueblo. Hebreos 5:3, hablando de los sumos sacerdotes, dice, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios a Dios por sus propios pecados primero y después por el pueblo a quien ministraban. Vamos a leer nuestro pasaje una vez más en Hebreos y solamente nos vamos a enfocar en el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el primer punto que quiero hablar esta tarde es un sumo sacerdote misericordioso con los hombres. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En nuestro pasaje dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿A qué se refiere el predicador de Hebreos con que Jesús debía ser semejante en todos a sus hermanos? Está hablando de la doctrina de la encarnación. Como mencioné, los sumos sacerdotes debían ser tomados de los hombres del pueblo y llamados por Dios para que se podían identificar con los hombres a quienes ministraban. Por lo tanto, Dios el Padre decretó que Jesús, perdón, vendría en su encarnación, naciera de una virgen y como los hombres fuera tentado en todo y sufriera hasta la muerte para así poder ministrarnos a nosotros, los creyentes, con misericordia. Hebreos 2:10, hablando del Padre, voy a compartir la pantalla una vez más. Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En otras palabras, está refiriéndose a Dios el Padre. Dios el Padre miró adecuado que, ¿qué? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos. Dios el Padre decidió que Cristo se identificaría con nosotros al venir como hombre en su encarnación. Como dijo un predicador del pasado llamado Robert Murray McCheyne, dijo, en el pesebre, hablando de la encarnación de Jesús, se recostaba un niño. En el pesebre se recostaba un niño, pero también se recostaba Jehová. Qué preciosa verdad que Jehová se identificó con el hombre. Pero Jesús no es como ningún sumo sacerdote del pasado, pues Jesús experimentó todo lo que un hombre experimenta debajo del sol. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, lágrimas, dificultades, fue tentado en todo y aún sufrió en este mundo, pero en comparación con los demás hombres, él jamás pecó.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús entiende lo que es ser hombre porque Él vino en su encarnación como hombre. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La próxima vez que pase por tu mente que Jesús no entiende por los problemas que estás pasando, recuerda que Él vivió toda una vida en este mundo debajo del sol y lo hizo fielmente hasta la muerte. Y ahora Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Escuché una ilustración de un predicador llamado Sinclair Ferguson, y Ferguson nos comparte que cuando él era un niño, hace muchos años, él iba a una escuela donde había mucha disciplina y se les revisaba a los estudiantes su presentación de el brillo de sus zapatos, el peinado de los estudiantes, que su ropa estuviera bien planchada. Y Ferguson comparte que había una maestra en particular que hasta le daban pesadillas, porque era muy estricta y los revisaba a los estudiantes cuando regresaron del recreo. Y Ferguson confiesa que en comparación con los demás estudiantes, él era el más sucio después del recreo. Y recuerda que después de ser revisado, al regresar del recreo, la maestra siempre gritaba y hace un énfasis con la voz de la maestra. Ferguson, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Ferguson, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Diciendo implícitamente que su hermano mayor siempre estaba en orden, perfecto. Y Sinclair Ferguson, este predicador, termina esta anécdota diciendo, gracias a Dios, que es nuestro hermano mayor, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien nos representa delante de Dios, y Él es perfecto. Como dice Hebreos 2:11, Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. No se avergüenza de representarnos delante de Dios el Padre. Y al igual que los sumos sacerdotes cargaban las 12 tribus de Israel en su coraza, así Jesús carga tu nombre delante de Dios. Romanos 8:34, la Biblia de las Américas dice, ¿quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a leer una vez más nuestro pasaje base, Hebreos 2, versículo 17, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Y lo que dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere.
Gloria a Dios que Jesús es un sumo sacerdote misericordioso para con los hombres, pero eso no es todo lo que dice el texto. Nos dice que Él es fiel en lo que a Dios se refiere, en su oficio. Es bueno que un sumo sacerdote sea misericordioso con los hombres, pero algo faltaría si no fuera también fiel a Dios. Todos necesitamos a un líder que sea compasivo, pero si no podemos confiar en ese líder, de nada sirve su misericordia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a un sumo sacerdote llamado Elí, quien no fue fiel a Dios en su servicio. Incluso en 1 Samuel 1:10, 1 Samuel 1:10, vemos que tampoco era bueno para ministrar el pueblo. Cuando Ana está orando, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová en 1 Samuel 1:10 y lloró abundantemente. Está Ana orando en el templo, derramando su alma delante de Dios. Y en el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. El sumo sacerdote la voltea a ver a Ana. Ella está orando con todo su corazón, dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y luego dice, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Elí no era un sumo sacerdote misericordioso, se podría concluir, o confiable para ministrar a otros, y tampoco era fiel en su oficio delante de Dios. Pues dice la escritura que él toleraba el pecado de sus hijos aún dentro de la casa de Dios. Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y ahora esa palabra impío se puede traducir literalmente que eran hijos de Belial, y ese Belial era un ídolo que en el Nuevo Testamento se identifica con Satanás. Es como decir, eran hijos del diablo o hijos de un ídolo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Noten el versículo 17, dice, era pues muy grande el pecado, perdón, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, hablando de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los jóvenes trataban las cosas sagradas de Dios sin reverencia. Y sus hijos también, dice la escritura, en el versículo 22, que practicaban el pecado sexual abiertamente con las mujeres en el templo. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y porque Elí no disciplinó a sus hijos, Dios lo confrontó con su infidelidad a su servicio como sumo sacerdote. Miren el versículo 29. Dios le dice a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? En otras palabras, ¿por qué has pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Acuérdense que el trabajo de los sumos sacerdotes era ofrecer sacrificios, ofrendas por los pecados, y Dios lo exhorta, lo confronta por su pecado, porque luego nos dice, y has honrado a tus hijos
más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí no fue un sumo sacerdote fiel a Dios y honró a sus hijos a Dios, antes que a Dios. Pero Dios dio una profecía que él levantaría un sumo sacerdote verdaderamente fiel a él. En el versículo 35 dice Dios, aquí en el versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Dios profetizó que él mismo levantaría un sumo sacerdote que en comparación con Elí fuera fiel y fiere conforme a su corazón y su alma. Lo dice, y yo le edificaré casa firme, que también puede ser traducido como casa eterna. Este sumo sacerdote tendría una casa eterna. En otras palabras, estuviera en su oficio para siempre. Y esta profecía se cumple inmediatamente en la persona de Samuel, quien ministraría al pueblo de Israel, pero se cumple verdaderamente y finalmente en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y ¿qué? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Jesús es el sumo sacerdote que hace conforme al corazón y el alma de Dios. Parte final y última parte para expiar los pecados del pueblo. Aquí la palabra expiar, según los estudiosos, es mejor traducido como propiciación. Y para poder entender qué significa que Jesús como sumo sacerdote hizo propiciación de nuestros pecados, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar el concepto de propiciación dentro del templo. Si recuerdan, en el templo había un lugar llamado el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de Dios. Y dentro del arca había dos tabletas que tenían grabados los 10 mandamientos. Este arca tenía un área específica que se llamaba el propiciatorio. Y el término propiciatorio connota la idea de que los sacrificios hacían propicio o propiciaban o removían la ira de Dios. En este propiciatorio que estaba en el arca, había dos figuras de querubines, dos ángeles con sus alas extendidas cubriendo el lugar donde se derramaba la sangre del sacrificio, que simbólicamente propiciaba o quitaba la ira de Dios. Y arriba de estos querubines se manifestaba la presencia especial de Dios, y por eso este lugar era conocido como el lugar santísimo, que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para presentar sacrificios por los pecados y propiciar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel.
Y este ritual era tan solemne que el sumo sacerdote debía primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de hacerlo por el resto del pueblo. Ese evento una vez al año donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo. Este día o esa fiesta solemne en Israel era llamado el día de expiación, el día de expiación. Y este día de expiación nos proclama claramente el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ese día se agarraban dos machos cabríos, uno para esparcir su sangre en el propiciatorio y otro macho cabrío para ser enviado al desierto. En Levítico 16, vemos el primer macho cabrío en el día de expiación. Dice el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, o por propiciación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y luego el versículo 16, noten que dice, así purificará el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. La sangre de este macho cabrío era derramada en ese lugar santísimo que representa la presencia santa de Dios. El, peca el pecado trae muerte y la paga del pecado es la muerte. Y la sangre de ese macho cabrío representaba la paga del pecado. Y al rociarse sobre el propiciatorio se aplacaba la ira de Dios sobre Israel. El segundo macho cabrío era llamado el chivo expiatorio. Esto lo vemos en Levítico 16, 21. Levítico 16, el versículo 21, dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces el primero era degollado y su sangre era esparcida sobre el propiciatorio y se aplacaba la ira de Dios. El segundo se oraba sobre ese macho cabrío, se mantenía vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Aarón, el primer sumo sacerdote, oraba sobre este macho cabrío y oraba y confesaba todas las rebeliones y los pecados. Dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego nota la última parte, y enviará al desierto, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El chivo expiatorio, ese segundo chivo, se desterraba al desierto, se mandaba al desierto, porque simbólicamente llevaba los pecados del pueblo. Y esto nos comunica o comunicaba que el chivo jamás regresaría, al igual que Dios jamás recordaría los pecados de Israel. Jesús es el cumplimiento
del día de expiación. Jesús es el sumo sacerdote quien hace propiciación por nuestros pecados cuando fue derramada su sangre para satisfacer la santa ira de Dios. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y al igual que el segundo macho cabrío era desterrado para llevar los pecados lejos, Jesús fue desterrado de su pueblo para jamás traer a memoria nuestro pecado. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos. Vino como hombre para identificarse con nuestras debilidades. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es misericordioso, pero también es fiel al servicio de Dios, no como Elí, para expiar, para propiciar los pecados del pueblo. Y en este momento, Jesús está a la mano derecha del Padre y está orando por ti una oración específica, la oración de Aarón en el Antiguo Testamento, en Números 6:24. Con esto terminamos. La oración del sumo sacerdote Aarón, que bendice el pueblo. Jesús lo está orando en el cielo por medio del Evangelio aplicado a nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es solamente por medio de las bendiciones del Evangelio que Jesús puede orar así por nosotros. Esta ha sido nuestra clase de hoy, iglesia. Que Dios les bendiga.